En 2 de Pedro 3:18, diga amén, ¿cuánto contiene? Dice así la palabra de nuestro Dios: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Pueden leer ustedes, amados? El tema que vamos a hablar hoy, vamos a hablar de los distintos niveles de gracia en Cristo. Llámenlo niveles de gracia o tipos de gracia, creo que no hay diferencia en ello, porque no hay un solo tipo de gracia. No, la gracia, dice la Biblia, es la multiforme gracia. Grite fuerte, multiforme gracia. Esa es la Biblia, ¿no? La sabiduría es multiforme y la gracia es multiforme. Entonces tiene muchas formas de que la gracia se manifieste. Pero vamos a hablar de las principales. Hay una secta hoy en día, no sé si ustedes han escuchado hablar de esa secta que se llama Creciendo en Gracia. ¿Me han escuchado? Cuyo líder es un hombre que dice ser Jesucristo hombre. Es un falso profeta que dijo que en julio del 2012 él sería gobernante del mundo. Él profetizó esto durante años, que en julio del 2012 él iba a tomar el dominio y el poder de las naciones. Y ya estamos a agosto de 2013 y él sigue diciendo que es el Cristo hombre. Es una mentira. Y estos señores de Creciendo en Gracia dicen que no importa cómo tú vivas, igual vas a entrar al cielo. ¿Cuántos creen que es una mentira? En ese caso no se mereció un amén, sino un no amén. Me diga fuerte, no amén. Es decir, el hecho de que tú seas salvo por gracia no significa que viviendo como vivas vas a entrar al cielo. No es así. Vamos a aprender de una manera un poco más clara que la gracia no es una carta blanca para vivir como querramos, sino la gracia más bien es una fuerza de Dios, una fortaleza para cambiar. ¿Me puede decir fuerte? La gracia es la fortaleza de Dios para un cambio. ¿Ven? Y esto es un favor. Entonces, la gracia nos permite más bien cambiar, no permanecer igual. Punto número 1 que quiero resaltar en esta hora es que el apóstol Pedro, a través del Espíritu Santo, nos dice crecer en la gracia. Mira, crecer. Es decir, crecer en la gracia es un mandamiento. Esto quiere decir que si tenemos que crecer en la gracia, significa que nadie recibe la gracia de Dios de golpe. O sea, se va creciendo en la gracia. Y para crecer tenemos el mandamiento de crecer. No vamos a crecer por casualidad o porque sí, crecemos porque nosotros obedecemos para crecer. Entonces la gracia no es algo estático, es algo que se te va dando de a pocos. Dios te va dando diversas gracias a lo largo de tu vida y conforme Él te va concediendo gracias y entendiendo que la gracia es, como hemos enseñado, el favor inmerecido de Dios. La gracia es el favor que Dios da a nosotros, humanos, pecadores, que hemos sido justificados. Amén. Es cierto que nosotros, por haber sido hechos justos en la sangre, nosotros no somos llamados pecadores por Dios, es verdad. Dios no nos llama pecadores, Dios nos llama justos, Dios nos llama santos, con todo defecto. Dios amén, pueblo del Señor. Sin embargo, nosotros humildemente tenemos que decir, como el apóstol Pablo, somos pecadores, los más grandes pecadores. Dile que está a tu costado, yo soy el más grande pecador. Algunos pareció que tenían arena en la boca, como que no te gustó decir eso, porque seguramente no te lo crees, pero es verdad. Tú tienes que entender, te tienes que decir como el apóstol Pablo que sí somos grandes pecadores. Es la verdad. Es la verdad, porque teniendo tanta luz, a veces nos portamos peor que los mundanos. Y eso nos hace más responsables ante Dios. La cantidad de luz recibida y el poco cambio que hay en nuestra vida.
eso nos hace grandes pecadores. Bueno, aún así Dios nos ama. Y Dios espera un cambio en nuestra vida. ¿Cuántos pueden decir que sí, amén a eso? Entonces hay un mandato, señores, crezcamos en gracia. No te puedes quedar estático. ¿Por qué hay que crecer en gracia? Miren ustedes eso. ¿Usted sabía que Jesucristo mismo creció en gracia? Síganme por favor a Lucas 2:52. Lucas capítulo 2, versículo 52, dice así: y Jesús crecía en gracia y en estatura, y Jesús crecía en sabiduría y en choferes, hermano. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Miren, Jesús, ¿quién crecía en gracia? Acá está hablando de Jesús niño, que Él crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Jesús creció en tres cosas: sabiduría, Jesús creció en estatura. Obviamente Jesús habrá nacido quizá de unos 50 centímetros, no sé, todos los bebés habrá llegado a medir quizá 1,80 m, no sé qué edad habrá tenido Jesús, no se sabe. Creció en estatura, pero también Jesús creció en gracia. Pero notemos que Jesús creció en gracia para con Dios y en gracia para con los hombres. Qué importante, miren, el día que yo leí este versículo de crecer en gracia para con los hombres, yo le dije: Señor, yo quiero gracia para con los hombres. De verdad, yo necesito caerle en gracia a la gente. No solamente porque soy un ministro de Dios, sino porque soy cristiano. ¿Cuánto dicen amén a eso? Ese día tuve ese rema precioso, maravilloso, y me acuerdo que ese día estaba feliz de que le había dicho a Dios: Dios, yo quiero crecer en gracia para con los hombres. ¡Ah, qué maravilloso caerle bien a la gente! ¿Cuánto le quieren caer bien a la gente? Algunos nomás. ¿Cuántos quieren ser chiches? Nadie. ¿Cuánto le quieren caer bien a la gente? Todos tenemos que caer bien a la gente, ¿verdad? Todos tenemos ese deseo. Ahora miren, yo me acuerdo que ese día estaba con mi rema, gracia para con... Y yo voy justo ese día, voy a hablar al hospital para un hermanito, con nuestro hermano Mariano. Me acuerdo que fui al hospital Almenara. Y él estaba allí en una habitación del hospital. Y yo oro pues con mi hermano Mariano, que había tenido un problema cardíaco. Esto fue hace ya como, creo que 3 años, 2 años, no recuerdo. Y oré por él, por el hermano Mariano, y el hermano siempre tiene una fe tremenda, y Dios siempre lo toca y siempre lo ministra. ¿Puedo decir amén? El papá de nuestra hermana lo sanita. Y yo comienzo a orar, hermano. Toda la gente me llamaban de todos lados para que yo ore por ellos. Y Dios me decía: mira, ahí está la gracia que te he dado, me decía. Y yo me sentía contento. La gente me decía: Padrecito, ore por mí, me decía. Eso sí no me gustó, no me había hecho nada de culo, ¿no? Padrecito lindo, ore por mí. Eso sí la me la pasé orando con la gente. Pero dije: mira, qué importante que Dios te ponga en gracia. Bueno, el Padrecito no me importó en el último caso. Pero qué importante es caer también en gracia para con nosotros, ¿ya? Ahora, la gracia para con Dios viene única y exclusivamente por el sacrificio de Jesucristo. Es decir, tú has hallado favor ante Dios porque has creído en Jesús. Creer en su sangre, en su muerte, te pone en una posición de favor. Grite: yo tengo favor, el favor de Dios. A ver, diga fuerte: yo tengo el favor de Dios en mi vida. Usted tiene que creer que Dios es favorable o propicio. Cuando dice que Dios es propicio, significa que Dios es favorable a ti. Escúchame, con todos tus defectos, Dios te es favorable siempre. ¿Lo crees o no lo crees? Si tú dudas de esto, es porque estás en legalismo. Estás pensando que Dios te acepta en función de tu comportamiento. No, Dios te acepta no por tu comportamiento, Dios te acepta por lo que tú crees. Y yo no sé cuántos creen en Jesucristo. Te lo pido que lo digas por convicción, que tú crees en la sangre de Jesús. Es por eso que nosotros no podemos condenar a nadie ni juzgar a nadie, porque todos
todos somos recibidos por gracia. Un hermano puede tener un defecto, tú tienes otro, yo tengo otro o otros, pero todos de una u otra manera somos recibidos por Dios. Y somos recibidos porque hemos creído. Y tú has creído y estás cubierto en su sangre. Así que todo lo que tú pidas en el nombre de Jesús, Él te lo dará si tú crees. Todo lo que tú pidas, Él lo pondrá en tu mano. Prediqué el día jueves que Él abre su mano y colma de bendición a todo ser viviente. Entonces tú tienes que creer que tienes un pacto de sangre. Diga fuerte, pacto de sangre. Es decir, tú tienes un pacto con Dios solamente porque has creído en la sangre y estás siendo limpiado y lavado en su sangre. Digan un fuerte amén los que creen eso. Entonces ya en esa gracia tenemos que crecer. En la medida que crecemos en esa gracia con Dios, en esa medida el legalismo natural del corazón humano desciende y desaparece. Somos por naturaleza legalistas. Les he enseñado que nacemos legalistas y el legalismo es una mala hierba bien enraizada en nuestro corazón y nos cuesta entender el inmenso amor y la inmensa gracia de Dios. Es por eso que tenemos que crecer en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y te doy un secretito: mientras más quieras crecer en la gracia con Dios, tienes que aprender a entender el misterio de la sangre de Jesús. El cristiano que entiende el misterio de la sangre de Jesús, el cristiano que tiene revelación de la sangre de Jesús, entendimiento en el derramamiento de su sangre, entendimiento en su crucifixión, mientras más entendimiento tengas del momento de sacrificio de Cristo, más vas a crecer en la gracia de Dios. ¿Me están comprendiendo? Entonces, de ahí viene nuestra gracia para con Dios. Ahora, la gracia para con los hombres es parecido al tema de la gracia con Dios, pero tiene unas añadiduras. De los cuantos quieren crecer en gracia para con Dios y para con los hombres. ¿Cuántos quieren crecer en gracia para con los hombres? Mira, quizá aquí alguien se sienta rechazado. Quizás tú te sientas rechazado por la gente, rechazado por los demás. Tú quizás estás sintiendo, entre comillas, que no le caes bien a la gente. Tú dirás, oh, yo no le caigo bien al pastor. No miro a nadie para que nadie piense que, oye, no, yo no le caigo bien al pastor. No, hermano. Lo importante que tú tienes que entender es que tú tienes que crecer también como Jesús en gracia para con los hombres. Si Pedro dijo crecer en la gracia y Jesús crecía en gracia para con Dios y para con los hombres, nosotros también tenemos un mandato: crecer en gracia para con Dios y crecer en gracia para con los hombres. El primer factor que te va a dar gracia para con los hombres es lo mismo que te da gracia para con Dios: la sangre de Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque la sangre de Jesucristo es lo único que nos hace humildes. La sangre de Jesucristo es lo único que nos puede hacer verdaderamente humildes. Porque cuando tú confías en la sangre de Cristo para tu justificación, para tu salvación, cuando tú confías en la sangre de Cristo para tu relación con Dios, es porque tú no estás confiando en ti mismo para esas cosas. Por tanto, significa que estás alcanzando un nivel de humildad en tu vida. Cuando sabes que solo por la sangre de Jesucristo puedes tener una buena relación con Dios. Cuando entiendes que no hay nada bueno que tú puedas hacer para llegar a la presencia de Dios, sino solamente creer en la sangre, entonces es porque tu corazón está aprendiendo lo que es la verdadera humildad. Cuando confías plenamente en su sangre, lo mismo es para con los hombres. ¿Sabe por qué? Porque mientras más humildad haya en tu corazón, más gracia encontrarás ante los ojos de los hombres. ¿Cuántos saben que la gente déspota no es bien vista en ninguna parte del mundo? Los déspotas no son amados, los déspotas son temidos. A los déspotas la gente les tiene terror y están con ellos y les dan la mano porque tienen miedo de que el déspota le haga algo. ¿Me estás comprendiendo? El soberbio. Pero cuando tú eres humilde, la gente te va a valorar por lo que hay en tu corazón. Díganme amén por el Señor. Número 2, tú vas a crecer en gracia para con los hombres por esto. Miren, vamos a Ezequiel 16:14. Síganme rapidito, Ezequiel 16:14. Para que lo encuentren rápidamente, Ezequiel es un libro
y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta, coma, a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti. ¿Por qué? ¿Qué le está diciendo Dios a Israel? ¿Qué cosa que Dios había puesto qué sobre Israel? Dios había puesto su hermosura sobre Israel. Y yo quiero decirte en este día, Dios también ha puesto su hermosura sobre ti. Para todos aquellos que no les gusta su nariz, les quiero decir, Dios ha hecho hermosa tu nariz. Dios ha hecho hermosos tus ojos. Le dices a Dios, ¿por qué te dio pestañitas tan chicas que tiene que tener nosotros pestañas postizas? No, tus pestañas son hermosas porque Dios te ha puesto pestañas hermosas, hermanita. Dios te ha dado un rostro bello. ¿Cuántos dicen amén? Dios te ha hecho hermoso, Dios te ha hecho hermosa, porque Él ha puesto su hermosura. ¿Y sabes? ¿Y quién es esa hermosura? Es Jesucristo. Porque Cristo es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Ese resplandor que es Jesús está en ti. Entiéndelo. ¿Cuántos reciben esto por fe? Gracias por esos tres que lo reciben por fe. Dije, ¿cuántos reciben esta por fe que Dios ha puesto su hermosura? Dice la Biblia que Cristo era deseado, que la gente lo deseaba. Deseaban estar con Él, deseaban ser sus amigos. Cuando Cristo llegaba a algún lugar, todos corrían donde Él. Qué lindo, ¿no? Pues déjame decir, esta hermosura Cristo la ha puesto sobre ti. Yo estoy de acuerdo en que las mujeres se arreglen, ¿no? Que la mujer se arregle, se ponga simpatiquita, eso está bien. Pero escúchame bien, hermanas, tú eres hermosa porque Dios ha puesto su belleza en ti. Es la belleza interna que sale de adentro hacia afuera. Y los varones también no se sientan mal, estoy hablando de las hermanas. Los hermanos también, dice la Biblia que el hombre es como el oso, ¿no? Mientras más feo, más hermoso. Proverbios 45:15, ¿cuántos dicen amén a eso? ¿No? Así dice el Señor, el hombre es como el oso, no es mentira. Tú eres hermoso porque Cristo también está dentro de ti. Cristo ha puesto su varonilidad, su hermosura varonil, porque Él era el hombre. ¿Cuántos dicen amén? Él era el hombre entre los hombres, el más valiente, el más osado, el más humilde. Jesucristo está en hombres y mujeres. Yo creo que no hay nada mejor que tener la gracia. Ahora, uno dirá, pero pastor, ¿y por qué a mí no me funciona? Es por fe. Todo funciona por fe. Solo te va a funcionar aquello que creas deliberadamente. Ah, pastor, yo eso no lo sabía, pero ahora ya lo sabes. Y ya lo sabes y confiésalo. Cada día confiésalo. Gracias, Señor, porque tengo la hermosura de Cristo, que yo irradio la belleza de Cristo. Lo puede decir con fe, pero diga, Padre Celestial, yo te doy gracias porque irradio la belleza de Jesucristo. Diga, yo irradio la belleza del Padre. Yo irradio la belleza del Espíritu Santo. ¿Lo recibes? Es importante que tú confieses lo que crees, porque cuando tú confiesas, tu fe toma sustancia y se hace realidad. Con el corazón creemos para justicia y con la boca confesamos para que las cosas se hagan realidad. Es así de simple. Entonces usted es hermoso y tiene la gracia y la hermosura de Dios sobre usted. ¿Ya? Así que no se vayan ustedes a quejar, no se vayan a decir, Padre, mira la cara que me diste, te doy gracias por fe, porque no me gusta mi cara. No diga eso. Dios te ha hecho hermoso a ti, hermosa a todos nosotros. ¿Ven? Ahora, el otro factor que te da gracia ante los hombres, miren qué importante, está en Mateo capítulo 7, versículo 12. Síganme en Mateo 7:12. Mira esto, hermano, esto es importante. Esto te da gracia ante los ojos de los hombres. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley de los profetas. Y uno dirá, pero pastor, ¿por qué la gracia para con Dios es diferente que la gracia para con los hombres?
hermano, Dios es un Dios tan lleno de amor que para Él solo importa que nosotros creamos en Él. Él nos ama, no importa cómo seamos, pero el hombre no es así. El hombre no es así. Si tú quieres hallar gracia para con el hombre, número 1, cree en la sangre. Número 2, cree que tienes la hermosura de Dios. Pero número 3, las cosas que tú quieres que la gente haga contigo, tú tienes que hacerle a ellos primero. Algunos de ustedes se quejan de que aquí no hay amor. Pregunto, tú no estás recibiendo amor. Pero hay mucha gente que me dice que aquí hay mucho amor. ¿A quién le creo? Hay gente que aquí dice, aquí no, nadie quiere ser mi amigo. Otros me dicen que aquí tengo muy buenos amigos. ¿Por qué algunos tienen grandes amigos y otros no tienen amigos? ¿Por qué algunos se sienten felices con el amor que reciben y otros no? Y eso será siempre así. ¿Sabe por qué? Porque si tú quieres que la gente te ame, primero tú tienes que amar a la gente. Si tú quieres amigos, primero muéstrate amigo. Si tú quieres que la gente se interese en ti, interésate tú en la gente. Porque el egoísmo es tu más grande enemigo. Ninguna persona egoísta halla gracia ante los ojos de los hombres. La gente que tiene problemas de ostracismo, que viven tan centrados en ellos, que no tienen tiempo para mirar en los demás, esas personas que viven tan centradas en lo suyo y nunca miran hacia afuera para ver las necesidades de otros, esas personas están en egoísmo. Ellos jamás hallarán gracia ante los ojos de los hombres. El egoísta siempre va a ser solitario, va a sentirse rechazado, solo, y siempre va a decir, aquí no hay amor, aquí no me aman, aquí no hay amigos, aquí no se preocupan por mí, porque siempre anda pensando. Escúchame, hermano, Jesucristo nos dio lo que la Biblia llama la regla de oro. Todo lo que tú quieras, todo el trato que tú quieras que los hombres te den, ese buen trato que tú quieres, primero dalo a los hombres. En otras palabras, aquí para que tú hayas gracia para con los hombres, tú tienes que primero sembrar buen trato. Es la famosa ley de la siembra y de la siega. La ley de la siembra y de la siega no solamente se cumple con las finanzas, aunque el apóstol Pablo dijo el que siembra escasamente se dará. Claro, en las finanzas se da, pero se da en toda área de tu vida. Yo he notado que la gente que llega más lejos es la que tiene más amigos. He notado que la gente más feliz es la que tiene más amigos. He notado que la gente más feliz es la gente que llama la atención de los demás y los demás vienen en su auxilio. En lugar de quejarte que no te aman, ¿por qué no comienzas a dar amor tú? Repítelo a ver. ¿Por qué no comienzas a dar amor? ¿Por qué no comienzas a acercarte a ese hermanito nuevo? ¿Por qué no comienzas a pensar y decir algún día, bueno, voy a visitar a mi hermana que no la veo? Que a veces piensan que todo el trabajo del pastor no es así. El trabajo del pastor es preparar a los santos para la obra del ministerio. El ministerio lo hacemos todos, no solamente yo. Porque un día no te levantas y vas a visitar a tu hermano y le vas a tocar la puerta y decirle cómo estás. La actitud del hombre es que siempre vienen hacia nosotros. Nosotros tenemos que también ir en pos de los demás. Lo que tú siembres en los demás, lo mismo vas a cosechar de los demás. ¿A cuánto no les gustó eso? Esa es la ley de la siembra y de la siega. Todo lo que tú siembres en la gente, todo eso mismo exactamente lo vas a cosechar. Así que comienza, hermano, a salir de ti mismo y date cuenta que para hallar gracia ante los hombres sí tienes que sembrar. Vas a hallar gracia y vas a hallar favor. Mientras más amigos tengas, te aseguro, tu vida va a ser más llevadera y más sencilla. Los verdaderos amigos siempre estarán contigo. Amén, pueblo del Señor. Ahora, esa es la cosa que quería que sepan sobre Jesús. Jesús crecía en gracia para con Dios y para con los hombres. Ahora, vamos a ver una primera forma de gracia. La primera gracia que todos tenemos acá. ¿Cuántos somos salvos acá? ¿Cuántos somos salvos? Esta es la primera gracia que todos recibimos. Efesios capítulo 2,
versículo 8, es la primera gracia que todos recibimos. Te he dicho que la gracia no es un paquete único. Te he dicho que la gracia te va siendo dado, Dios te va dosificando la gracia, esa es la palabra. La gracia, por decirlo así, te va llegando por dosis. Dios te va dando una dosis de gracia para cada paso de la vida. Grite fuerte, paso a paso, Dios derrama su gracia. Es decir, quiere decirte que cada vez que das un paso en la fe, para dar ese paso necesitaste una gracia. No es que Dios te dé gracia para 100 pasos. No es que Dios te diga, hijo, toma gracia para 1.000.000 de pasos. Ya, toma tu gracia. Y tú vas a caminar. No. Vas a dar, antes de dar un paso, Dios te da gracia para un paso. Una vez que diste un paso, tienes que volver a creer. Tienes que volver a creer para recibir gracia para otro paso. Si no recibes gracia para otro paso, te quedas ahí. Eso es lo que se llama estancamiento, religiosidad. Solo la gracia nos puede sacar de la religiosidad y del estancamiento. ¿Quieres seguir creciendo en todo? Pues vas a tener que recibir gracia para dar otro paso. ¿Cuántos comprendieron eso? Creo que todos. Ahora, miren lo que dice Efesios 2.8. Efesios 2.8 dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Por gracia sois salvos. En otras palabras, la primera gracia que recibimos es la gracia para la salvación. ¿Usted sabía que usted es salvo por gracia de Dios? Usted no es salvo por casualidad. Esto significa, Dios quiso que usted crea. La Biblia dice, Dios te concedió el arrepentimiento. Escuche, tú no te arrepentiste porque tú quisiste, Dios te lo concedió. El que te hayas arrepentido es una gracia. Dios quiso que escuches el Evangelio y quiso que lo aceptes. Por eso cuando tú predicas el Evangelio y a alguien que tú conoces no conoce al Señor, dile, Señor, dale la gracia de arrepentirse y de creer. Porque así le hables 100 millones de años. Si no recibe la gracia de Dios, no creerá. ¿Usted sabía que el haber venido a la iglesia de Dios es una gracia también? ¿Creen que es una gracia el haber venido acá? Miren, ¿cuántos hermanos no vienen el domingo a la iglesia? Aunque usted no lo crea, ¿sabe por qué no vinieron? Por alguna razón no recibieron gracia. ¿Hay oposición o no para venir a la iglesia los jueves, los domingos? ¿Hay oposición o no? Sí. Hay oposición siempre. Es decir, para romper esa muralla, para que se abra la brecha y tú puedas congregar, mira, el solo acto de congregar ya es una victoria que Dios te ha concedido. Algunos han venido acá tristes, malhumorados, quizás molestos, aún así Dios te concedió venir. Dios te concedió tomar tu combi, tu micro, qué sé yo, tu auto, lo que sea, a pie, mototaxi, lo que sea, pero llegaste acá. Dios, dile que está a tu costado, Dios te concedió venir, dile, Dios te concedió. ¿Lo crees o no lo crees? Ahora, escúchame bien, la salvación es una gracia. Dios te concedió arrepentirte, Dios te concedió creer. Dime, ¿cuántas veces te predicaron el Evangelio antes de realmente entregarte a Dios? Muchas, ¿verdad que sí? Muy pocos de ustedes se entregaron a Dios de buenas a primeras. A mí me predicaron el Evangelio quizá unas 3 o 4 veces para que yo reciba acepte a Cristo. Yo lo acepté en mi casa sin que nadie me predica. Solo me acordé de todo lo que me habían predicado. Pero escúchame, hermano, esta es la primera gracia que tú recibes, haber creído en Jesucristo. Eso quiere decir, ¿qué pasó? Para que tú seas salvo, ¿sabe lo que Dios ha hecho? Vamos a Romanos 3:25. Mira lo que Dios hizo para que tú seas salvo. Acá hay una cosa que hay que entender. Romanos 3:25 dice, a quien Dios puso como propiciación, Jesucristo, por medio de la fe en su sangre, miren, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los
pasados. Escuchen, Dios pasó por alto todos tus pecados pasados. Pica la oreja, pica la oreja. Dios pasó por alto nuestros pecados pasados. Yo no sé cómo llegaste a los pies de Dios, no sé. Y la verdad, ese es un asunto entre tú y Dios. Pero aquí nadie es más malo que nadie. ¿Algunos de ustedes practicaban la brujería? ¿Sí o no? ¿Algunos de ustedes tenían problemas sexuales? ¿Sí o no? Nadie dijo amén. Algunos de ustedes tenían problemas de violencia, otros tenían problemas de drogas, otros tenían problemas de diversa índole. Algunos tenían una boquita pero más venenosa que la de una chuchu. Abrían la boca y les caía el veneno así. ¿Sí o no? Pero Dios pasó por alto tus pecados pasados. Ese pasado horroroso, sucio y cochino quedó cubierto y lavado por la sangre de Jesucristo. No te olvides de todo lo que Dios te tuvo que perdonar, pero Dios pasó por alto tu vida pasada. ¿Qué significa pasó por alto? Que ya no le importa tu pasado, le importa el hoy. A Dios le importa el ahora. Dios quiere que entiendas que el ahora es lo importante. Tu pasado quedó sepultado, como dice la Biblia, en lo profundo de no sé dónde. Por ahí el versículo que dice en lo profundo de la mar, como oraba una hermana así poéticamente, decía: Señor, sepulta mis pecados en lo profundo de la mar. Bueno, se está creo que en Habacuc, me parece, algo así. Ahora, sin embargo, Él pasó por alto en su paciencia, pasó por alto toda esa vida inicua. Es cierto que todos somos pecadores, pero yo estoy seguro que acá algunos han estado metidos más que otros en el pecado. Algunos de ustedes eran más buena gente, otros eran más terribles, pero igual todos éramos pecadores y buena gente o terribles. Sin Cristo nos íbamos al infierno, se acabó. Y Dios dijo: no, yo voy a pasar por alto en mi paciencia toda la iniquidad que han hecho y los voy a salvar. Mira, si tú en ese momento que te convertiste te hubieras muerto, te hubieras ido al cielo. Así como el ladrón de la cruz, que ni bien estaba muriendo en la cruz y le dijo a Cristo: no te olvides de mí. Y Cristo le dijo: hoy estarás conmigo. Un hombre tan malo y perverso que entró al cielo. Ese ladrón de la cruz inauguró el paraíso. Fue el primero en entrar por la sangre de Jesús. Y yo creo que él tiene, ese ladrón siempre tendrá un sitio especial en el cielo porque fue el primero en entrar por la sangre de Jesús al cielo. Ahora, déjame decir, entonces Dios te ama tanto que mira, pasó por alto tu iniquidad. Sin embargo, estamos hablando de que esta es la gracia para salvación. Esa gracia te sirve solamente para ese primer paso. Tú en ese momento dijiste: bueno, Señor, perdóname, he pecado contra ti, muy bien. El problema sucede cuando la gente piensa que eso es todo y se quedan ahí, y algunos vuelven a practicar las mismas cosas de antes. Le pica la oreja. Algunos vuelven a lo mismo, no crecen. Entonces entramos a un segundo nivel de gracia. La gracia para crecer espiritualmente. ¿Se dan cuenta que la gracia para salvación es una gracia que ya te fue dada? Y escúchame, esa gracia ya la recibiste y ahí quedó. Esa gracia solo te sirve para ser salvo, no te sirve para otra cosa. Es una gracia muy puntual por medio de la cual Jesucristo te limpió con su sangre y fuiste hecho apto para entrar al reino de los cielos. Sin embargo, esa gracia acabó ahí. De pronto tienes que entender que ahora necesitas más gracia, pero ahora necesitas gracia para crecer espiritualmente. No puedes quedarte bebé toda la vida, no puedes seguir siendo un bebé. ¿En qué se diferencia un bebé espiritual de un cristiano que es maduro espiritual? ¿Saben qué es la diferencia? En el nivel de responsabilidad que tú tienes en el reino de Dios. En la medida que tú eres responsable, te haces responsable de algo del reino, en esa medida tú estás creciendo espiritualmente.
Y cuando estoy hablando de responsabilidad, estoy hablando de responsabilidad dada por Dios. Ahora, Dios entonces, hermanos, pasó por alto nuestros pecados. Se olvidó de tu pasado. Una vez un hermano dice, pastor, pero entonces en el encuentro, ¿por qué recordamos tantas las cosas? ¿Saben por qué? Porque el encuentro que nosotros hemos estado haciendo tiene como objetivo enseñarte a discernir el bien del mal. Porque hay cristianos que reciben la gracia para ser salvos y siguen pasando el huevo a sus hijos. Siguen yendo a la bruja de la esquina para que le pase el culo y pase la gallina, porque dicen que ya he orado y no han sanado, así que mejor le paso la gallina. Y cristianos que no saben que eso es brujería demoníaca, están en lo mismo. Por eso que el encuentro sirve para que la gente sepa discernir y entender que eso es brujería, es hechicería. Ahora, entonces, hermano, escucha bien, esa gracia quedó ahí. Ahora tú tienes que crecer espiritualmente. Tienes que crecer. Miren lo que dice 2 Corintios 6:1. ¿Cuántos quieren crecer acá? 2 Corintios 6:1. Así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. ¿De acuerdo? Hay gente que recibe la gracia de Dios en vano también. ¿Cómo creces en gracia? Número 1, Tito 2:11 y 12. Tito, capítulo 2, versículos 11 y 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Qué te enseña la gracia de Dios? ¿Qué te enseña la gracia de Dios? Te enseña a renunciar a qué. Escúchame, hermano. Te enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. ¿Capta? O sea, la gracia de Dios no es una carta blanca para hacer lo que tú quieres. La gracia de Dios te enseña que tienes que renunciar a la impiedad o a la carnalidad y a los deseos mundanos. En otras palabras, la evidencia de que tú estás creciendo en gracia es que estás renunciando a deseos mundanos. Pero si saliendo de acá te vas a una yunza, a agarrar tu chela, si saliendo de acá vuelves a lo mismo, esa es la evidencia clara de que tú no has crecido en gracia. Algunos de ustedes se van a discotecas mundanas, llevan una vida 100% mundana. Acá en la iglesia se ponen sus alitas de angelitos, su halo de santidad, y saliendo se quitan el halo y se ponen los cachos, en vez de alitas se ponen polvo. ¿Sí o no? Eso es mundano, evidencia de que no hay gracia de Dios en esa vida. Obvio, porque el que tiene gracia renuncia. El que tiene gracia se arrepiente. El que tiene gracia tiene el favor y la fuerza de Dios para dar pasos en pro de cambios en su vida. Ahora, si tú eres una de esas personas, si sientes que Dios te está hablando, yo no quisiera estar en tus zapatos. Porque si tú de acá sales y vuelves a lo mismo, tú estás fallando a Dios, y perdóneme usted, la salvación es personal. Tu salvación es personal, no depende de nadie más que de ti. Y que si tú quieres seguir viviendo en el mundo, participando de las cosas del mundo,
hablando como la gente del mundo, pensando como mundano y todo lo demás, es un asunto, es una decisión tuya. Al fin y al cabo, cada quien decide a dónde quiere ir. ¿Estamos o no? Por eso te decía, hermano, si tú eres salvo por gracia, tú te mueres en ese momento, tú te vas al cielo. Pero si tú eres salvo por gracia y pasa el tiempo y sigues en el mundo, eso es evidencia de que no hay gracia de Dios en tu vida. ¿Serás salvo? El juez va a decidir eso. Sin embargo, la Biblia dice que ningún fornicario, ningún mentiroso, ningún hechicero, ningún cobarde entrará al reino de los cielos. Ningún ladrón entrará al reino de los cielos. ¿Entienden? Amén. Digan, ouch, aleluya. Ningún avaro entrará al reino de los cielos. Ouch, man. Entonces tenemos que arrepentirnos, iglesia. Esta es la gracia. Ahora miren, esta gracia es la gracia de crecimiento espiritual. Nos enseña que tenemos que renunciar y la única manera de entrar a ella es por medio de la fe. Tú pides gracia y Dios te da gracia. Pastor, yo quiero cambiar, pero no puedo cambiar. Ahí está tu problema. Tú dices que no puedo, Dios dice que sí puedes. Estás en incredulidad. La Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si tú estás diciendo no puedo, es porque tú piensas diferente a Dios. No has renovado tu mente, estás en incredulidad, por eso es que no cambias. Pastor, quiero pero no puedo. Es antibíblico decir no puedo. Un cristiano de fe dice, con Dios todo es posible. Un cristiano de fe dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Un cristiano de fe dice, para Dios no hay nada difícil. Un cristiano de fe dice, su espíritu me convence de pecado, justicia y juicio. Un cristiano de fe dice, sí puedo en Cristo Jesús. ¿Están aquí o no? Entonces renueva tu mente. Si dices no puedo, no se puede, lo he intentado, es porque estás viviendo en absoluta incredulidad. Por tanto, estás absolutamente carente de gracia, porque sin fe no hay gracia. ¿Lo recibes o no lo recibes? Amén. Ahora, miren esto. Esta gracia de Dios viene, en Hechos 20:32, viene por medio de la palabra. Hechos 20:32. Hechos 20:32. Esta gracia de Dios viene por medio de la palabra, dice así: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder ¿para qué? Para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. ¿Qué cosa es lo que te edifica? Te edifica la palabra. Y la Biblia dice que la edificación es solamente por fe. Te edifica la palabra de gracia y te la da el Espíritu de gracia. Si tú quieres crecer espiritualmente, tú necesitas la palabra de gracia. Necesitas llenarte de la palabra de gracia. Porque solo la palabra de la gracia de Dios tiene poder para sobreedificarte. ¿Qué cosa es sobreedificar? Miren que no dice edificar. Tú edificas algo cuando tú construyes, por ejemplo, una casa de 10 pisos, tú has edificado una casa. Tú dices, yo voy a construir una casa de 10, un edificio de 10 pisos, tú estás edificando un edificio. Pero sobreedificar significa que tú no terminas de edificar nunca. Sobre, significa que llegas al 10 y dices, ahora voy a llegar al 11. Y llegas al 11 y dices, ahora voy a llegar al 20. Y llegas al 20 y dices, ahora voy a llegar al 50. Y llegas al 50 y dices, ahora tengo que llegar a Cristo, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Sí, sobreedificar significa que tú te has propuesto en ti mismo no parar de crecer. Tú tienes que desear parar, no desear parar de crecer en tu vida espiritual. Tienes que crecer
crecer y crecer. Y perdóname, hermano, pero Jesucristo es el modelo nuestro. Pero la verdad de las verdades es que eternamente estaremos mirando a Jesús para crecer. ¿Sabía eso? ¿Usted sabía que en el cielo Cristo nos va a seguir enseñando cosas? Eso significa que hasta en el cielo seguirás creciendo. Te irás al rato en un nivel de crecimiento. Él te va a transformar, te va a glorificar de una manera especial. Pero llegadito al cielo, agarra tu folder, tu cuadernito, tu computadora, tu laptop o tu tablet, lo que tú quieras, pero allá en el cielo vas a seguir creciendo. Allá en el cielo van a haber cultos. ¿Y sabes quién va a ser el predicador? Jesucristo en persona. Y todos nosotros estaremos ahí maravillados escuchando al Señor de la gloria, predicándonos su verdad eterna y aprendiendo por los siglos de los siglos. No sé cuánto se van a gozar por eso. Si no te gusta la palabra y si te aburre escuchar el Evangelio, entonces ¿sabes qué? Mejor anda del mundo y diviértete, porque en el cielo es pura palabra y pura alabanza. Ay, qué aburrido, qué pesado, pastor. Si tan solo el pastor predicara un poquito menos. Pues en el cielo Jesucristo, ¿sabes? ¿Están listos para lo que voy a decir? Cuando estés en el cielo, una sola prédica de Cristo, comparada con el tiempo de la tierra, una sola enseñanza de Jesús va a durar años o siglos. En el cielo no hay forma de medir el tiempo. Pero si tú quisieras comparar el tiempo celestial, que es el Kairos, con el cronos de la tierra, yo me imagino que Cristo, cada enseñanza, cada culto que vamos a tener, va a durar, por decirte, unos 200 años. ¡Aleluya! ¿A cuánto le gustó eso? Oye, hermano, pero eso va a ser miel pura del cielo. Al Señor de la gloria, predicándote en persona, irradiando gloria, poder, lo sobrenatural, la unción. Yo no me quedo un siglo, yo me quedo 50 siglos escuchando un mensaje de Jesucristo. ¿Lo crees o no lo crees? ¿No crees que en el cielo Jesús va a hablar 5 minutos y chao? Bueno, si eres calabaza, cada uno en su casa de oro. No, eso no es. ¿Me están comprendiendo? La palabra es lo que te sobreedifica. Es la palabra la que te libera de tus pensamientos erróneos, de tu confusión. Es la palabra la que te va a llevar a aumentar un piso más cada día, cada mañana, cada tarde. Es la palabra la que te va a estirar y te va a llevar más allá en tu vida de oración, más allá. Es la que te va a llevar más allá de tu servicio a Dios. Es la que te va a llevar más allá en tu relación con otras personas. Es la que te va a llevar más allá en tu ministerio. Esta es la gracia para crecer, hermano. Cuando yo recién me convertí, escuchen esto, cuando yo recién me convertí, Dios me reveló una visión. Detrás de mí, yo vi un piso así, y detrás de mí había un hombre parado de vestidura blanca, y me acuerdo que tenía una cosa de oro preciosa acá adelante, una túnica bien bonita, y era como una especie de dibujo de oro acá en el centro. Pero cuando yo quería mirarlo, como que algo me impedía mirarle la cara. Pero yo lo veía acá atrás mío, por acá, por mi hombro derecho, y yo estaba sentado en una silla, era una silla como esa de los bebés, donde se le da de comer a los bebés igualita. Yo estaba sentado como un bebé en mi silla como para comer mi cereal, una cosa así. Pero adelante, ¿sabe cuál era mi cereal? Una Biblia. ¿Cuántos se la dan el nombre de Jesucristo? Denle un aplauso a Cristo. Y yo le quedé mirando y no podía, como que mi cuerpo se me puso rojo, no me dejaba ver la cara. Y dije, es un ángel, ¿quién será? Y él agarraba, yo solamente vi su mano y él me enseñó así, me abrió la Biblia así, mírame, aquí al oído. Yo escuché su voz acá que hablaba, mírame, así debe ser un discípulo de Cristo. Y me sacó Efesios 4 del 11 al 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios, a un varón perfecto, me dijo, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Se desapareció todo. ¿Cuántos acá tienen un Dios viviendo? Para mí eso fue tremendamente impactante, por eso Efesios 4 del 11 al 13 ha sido toda mi vida un versículo que me ha hecho entender que yo tengo que seguir creciendo. No puedo parar de crecer. Dígale que está a su costado, no podemos dejar de crecer, dígale.
¿Que no están aquí? Entonces necesitamos gracia para crecer espiritualmente. Necesitamos gracia para perseverar a cada paso. Dígame amén. Necesitamos gracia para ser obedientes. Escúchame, solo con su gracia podrás ser obediente. Necesitamos gracia para tener fe. La fe es una gracia también. Es un don la fe. Entonces, si tú vas a querer crecer, vas a entender que solo es por gracia que crecerás. ¿Sabes? El entender el misterio de la gracia también te hace humilde. Porque cuando tú entiendes la gracia, entiendes que no puedes mover un dedo si no es porque Dios te concedió hacerlo. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Entonces, sin Él nada podemos, entiéndanlo, su gracia es un favor. Sin su gracia nos quedamos como estatuas, petrificados, inmóviles, inútiles, fríos, inservibles. ¿Para qué sirve una estatua? Pues un cristiano sin gracia es como una fría estatua. Fría, inútil, congelada, incapaz de hacer nada, muerta, incapaz de lograr nada. Espero que con esto hayan logrado uno de mis objetivos, que era que tú entiendas que necesitas su gracia. Díganme amén. Ahora, y finalmente, otro tipo de gracia. Hemos visto la gracia de salvación. Número 2, hemos visto la gracia para crecer, para perseverar, para sobreedificar, que se llama. Y número 3, vamos a hablar de otro tipo de gracia, otro nivel de gracia que Dios da a la gente que ya ha alcanzado cierta madurez. Porque el ministerio es algo que Dios te confía. Tú no puedes entrar al ministerio porque tú quieres. Tú entras al ministerio porque Dios te lo concede. Yo no sé cuántos acá quieren ser ministros, caminar como ministros de Dios. Pero entiéndame esto. En el cielo tendrás lo que sembraste aquí en la tierra. ¿Usted sabía que en el cielo hay una suerte de aristocracia? En el cielo hay una suerte de aristocracia. Hay gente que será salva así como por fuego. Esa gente que no hizo nada para Dios. Serán salvos, pero dice así como por fuego. ¿Sí? Con la justa van a entrar al cielo. Yo no sé si en el cielo habrá un puesto de guachimán, pero no creo que haya eso. En el cielo no hay necesidad de guachimán. Pero tú tendrás en el cielo lo que hiciste y sembraste acá en la tierra. Escúchame, hermano lindo, hermanita. Ya es tiempo que vayas más allá de congregar solo los domingos. ¿Hasta cuándo serás un eterno dominguero? ¿Cuándo te involucrarás? ¿Cuándo te meterás en el fuego de Dios? ¿Cuándo decidirás servir a tu Señor? ¿Hay disposición en ti? ¿Quieres servir a Dios? ¿Quieres ser un eterno aprendiz? ¿Quieres ser un eterno, lo que se llama un termo cristiano? ¿Qué es un termo cristiano? Que calienta la silla. ¿Por qué no reflexionas y comprendes que Dios necesita obreros en su mies? La mies es mucha y Cristo lo dijo con mucha tristeza. Yo me imagino la tristeza de Cristo cuando dijo: mas los obreros, los que quieren trabajar, los que quieren hacer algo, los que quieren visitar, los que quieren orar, los que quieren estar en la brecha, son pocos. Cristo mismo habló estas palabras con mucha tristeza, porque lamentablemente es una verdad que con mucha pena lo tengo que decir hasta el día de hoy. Esa verdad sigue vigente y latente. Yo me acuerdo una vez, y voy a decir esto, hermano, para tumbar todas las falsas ideas y todas las fortalezas mentirosas que algunas personas tienen. Yo era uno de esos cristianos que servían a Dios, que amaban a Dios, y estaba siempre metido predicando el Evangelio. Aún así, un día, que estaba medio chueco y medio flojo en el Evangelio, así como que me había relajado, me fui por ahí, dije, en aquel entonces yo tendría 24, 23, 24, 25 años, y me fui a gironear por el Girón de la Unión, pues a caminar en
En esa época Girón de la Unión estaba de moda. Y me fui a gironear por ahí a caminar por el Girón de la Unión. Solo estaba. Yo era ya cristiano. Algunos de acá se van a gironear al Largo, otros se van a gironear al Jockey Plaza. Y me fui a gironear por ahí. Y hermano, y parado en el Girón de la Unión, veo una ancianita que ya está en la presencia de Dios. Esto fue hace 25 años. Esta ancianita tendría aproximadamente unos 85 a 90 años. Bien viejita, su pelo completamente blanquito, su ropita humilde, su chompita viejita, una faldita viejita, así, cuadraditos chiquitos, una chompita de color único, creo que era turquesa o azul, no me acuerdo, viejita, sí, me acuerdo de Jorge Chávez, y su cabellito crespito, blanco, y era una viejita que de verdad que tenía cara de ángel. Esa viejita parada en el... Yo veo y había una mancha de gente. ¿Qué estará pasando? Dije, me acerqué y era ella predicando el Evangelio. Era esta anciana. Y cuando yo la veo a esta mujercita de más de 80 años, le digo que era más de 80, muy viejita, chiquitita, hermano, ahí en la calle me puse a llorar a grito pelado. ¿Tú crees que se me salieron las lágrimas? Yo comencé a llorar, comencé a llorar en la calle. ¿Sabes por qué comencé a llorar? Porque mientras yo estaba gironeando con mis 25 años, con toda mi fuerza, esa ancianita que estaba a punto de partir a la eternidad era una heroína de la fe, desafiando a Satanás, no avergonzando del Evangelio, predicando sola en la calle, nadie la acompañaba, con una Biblia vieja, pero ahí esta mujer predicando bajo el poder y la unción del Espíritu de Dios. Me puse a llorar en la calle. ¿Saben qué? El encuentro con esa viejita me cambió. Y dije, no puede ser, Señor, que sea yo tan relajado, tan indiferente, que siendo joven, teniendo fuerza, esté dándome el lujo de gironear y de perder el tiempo cuando hay una ancianita que me triplica en edad predicando el Evangelio. Esa viejita ya está en la gloria, hermano, porque ahorita ya tendría ¿cuánto? 115 años. Ahí en el Girón de la Unión. Tremendo. Ahora, meterse en el ministerio, la gracia ministerial es una gracia muy especial. Efesios 3:8, ¿cuántos me siguen? Ya vamos a terminar. Algunos se han asustado cuando dije que Cristo iba a predicar 30 siglos, no sé qué, va a predicar 300 siglos, pero Cristo va a predicar en el cielo. Acuérdense, en el cielo un mensaje va a durar cientos de años. Efesios 3:8. Oh, este versículo para mí es glorioso, hermano. Esta es una de mis confesiones que me trae más gozo en la vida. ¿Saben cuál es esta confesión? Mira lo que dice Pablo. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Dile que está a tu costado, yo soy menos que el más pequeño de todos los santos. ¿Sabes, hermano? Harías bien en creer eso. Por lo menos creer que eres menos que el más pequeño de... Dile nuevamente, tú eres menos que el más pequeño de todos los santos. Dile. Mira lo que dice el apóstol. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada, mira, esta gracia. Me fue dada esta gracia. Es decir, cuando dice esta, es porque es una gracia especial. Es una gracia que ha venido. ¿Cuál es esta gracia? La gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Pablo dice, señores, si estoy predicando, si soy apóstol, si estoy ministrando, es porque Dios me dio la gracia para hacerlo.
Dios te quiere dar a ti esa gracia para que tú camines, porque tú eres un ministro por la fe. Tú eres un ministro de Dios, pero tienes que crecer, hermano. A un bebé primero le das una bicicleta con sus 2 rueditas, pero antes de esa bicicleta le das un patín con 3 ruedas. Después su bicicleta con 2 ruedas, después le quitan las ruedas, después le das una bicicleta sin ruedas. Conforme tú creces, se te puede confiar más responsabilidad. Pero si sigues bebé, irresponsable, indiferente, ¿cuándo Dios te va a dar una gracia de que tú seas un ministro de Dios? Pablo dice: a mí se me ha dado esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio. Cristo dijo a sus discípulos cuando los mandó a predicar, los discípulos le dicen: Señor, los demonios se nos sujetan en tu nombre. Eso es que yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo y le dice: de gracia recibisteis, da de gracia. Es decir, el hecho que los discípulos se hayan ido a ministrar, ¿qué cosa era? Era una gracia de Dios. O sea, tú vas a dar la gracia que tú recibas. Pablo al final de su ministerio dijo: por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Es decir, ¿por qué Pablo llegó tan lejos? Por la gracia de Dios. Esta tercera gracia es la gracia para ministrar. Yo me la pasé, hermano, te digo, años saliendo todos los domingos con los hermanos a hacer aire libres, a predicar, salíamos, iba a la cárcel a predicar, íbamos a los hospitales, como todo buen cristiano. Salía el domingo del culto en la tarde, me iba toda la tarde, nos íbamos a predicar a diversos lugares, la Plaza San Martín. Me acuerdo que íbamos a la Plaza San Martín, ganábamos almas, las subíamos a un bus y todas las almas las llevábamos a la iglesia en bus. Se subía con nosotros, 40, 50 personas llevábamos a la iglesia cada domingo. Éramos osadísimos. A las almas que ganábamos en la Plaza San Martín, Girón de la Unión, vámonos a la iglesia y los llevábamos y entraban a la iglesia y llegábamos un manchón, como dice la iglesia, de las almas que habíamos ganado. Servía a Dios. Pero de pronto el Espíritu Santo puso en mi corazón un sentir de orar por un ministerio. ¿Me está comprendiendo? Escúchame esto, estuve un año orando sin una respuesta. Un año orando y ayunando. Todos los sábados me iba al templo y ahí ayunaba solo, me acuerdo, todos los sábados. Y yo solamente tenía una pregunta para Dios: Dios, ¿qué quieres que yo haga? No me decía nada. No me dijo nada durante un año. Yo quería un ministerio, yo no quería ser una mera ovejita. Yo quiero servir a Dios. Yo no sé cuántos acá tienen ese sentido. Algunos solamente quieren ser eternas ovejitas. Es tu elección. Pero dice la Biblia que Dios toma lo que no es para deshacer lo que es. Dios no mira tus debilidades, Dios no mira tu falta de habilidad, Dios no mira tu edad. Lo único que Dios mira es lo que Él puede hacer a través de ti. Porque cuando tú sirves a Dios, tú eres un instrumento de Dios. A Él no le importa los problemas que hayas pasado, a Él no le importa lo incapaz que tú te creas o lo inútil que tú te crees. Lo único que le importa es que tú estés dispuesto a servirle y Él puede hacer algo con tu vida. Yo no sé cuántos acá tienen en su corazón el deseo de ir más allá. Porque nosotros somos llamados a servir. Nosotros no creemos en el cambio de religión. Yo los veo a ustedes todos como ministros competentes de Dios. Te lo vuelvo a decir, yo los veo a todos ustedes como ministros competentes de Dios. No me cansaré de repetírtelo y de decirte
y de insistir. No me cansaré de insistirte y de motivarte y de hablarte y de decirte que tú tienes que ir más allá. ¿Se acuerdan cuando éramos religiosos? Porque yo declaro que ninguno de ustedes lo es ahora. ¿Pero se acuerdan cuando lo éramos? ¿Qué hacían? ¿No éramos domingueros? ¿No éramos domingueros? Salíamos de la iglesia y volvíamos a lo mismo. Así te comas, con todo respeto le digo, así te comas 1 kilo de hostia, salías igual. ¿Sí o no? ¿Y por qué pareciera que algunas personas acá en la iglesia están en la misma actitud? ¿No se supone que debemos crecer? ¿No se supone que somos ministros competentes? ¿No dijo Jesús, la mies es mucha, pero los obreros pocos? ¿No escuchamos ese eco? El eco de la voz de Jesús en una letanía triste diciendo, ¿por qué siempre en mi reino los que quieren trabajar para mí son los menos, los pocos? ¿Por qué los que quieren hacer algo para mí siempre son la minoría, los poquititos y los menos? ¿Por qué tanta resistencia del pueblo para servir a su Dios? Es un misterio para mí. Razones te puedo dar un montón. Sin embargo, si tú no estás sirviendo a Dios, yo no sé cuál será tu razón. Pero lo cierto es que para poder servir a Dios, esto es una gracia de Dios. Solo si tú lo deseas, si tú clamas a Dios, Dios te concederá esta gracia, pueblo del Señor. Estoy cerrando la Biblia, el maligno se está revelando los ojitos. Ahí en tu lugar, cierra tus ojos un ratito, vamos a orar. Si Dios te ha hablado y te ha dicho algo en este día, yo quisiera que tú hables con Dios ahí en tu lugar un instante. Si tienes algo de que arrepentirte, si tienes algo que pedir perdón a Dios, si Dios te ha hablado. Si te cayó cuando dije de los cristianos discotequeros, pues arrepiéntete.